El pintor del salón me vio y todo cambió. No sé si lo que voy a decirles es una confesión o una revelación. Quizás un poco de ambas. En cualquier caso, ya no puedo guardármelo porque hubo un antes y un después. Todo comenzó un miércoles por la mañana. Mi esposo Ricardo finalmente había aceptado que volviéramos a pintar el salón. Las paredes se descarcaraban. El color crema se había amarilleado con los años y cada vez que recibía amigos me avergonzaba. A Ricardo le daba igual, siempre y cuando pudiera poner sus pies sobre la mesa de centro y ver el fútbol tranquilamente, el color de las paredes le importaba poco. Pero después de meses de insistencia, finalmente llamó a un pintor recomendado por un colega. Se llamaba Mateo. Cuando llegó esa mañana, recuerdo haberme paralizado un segundo al abrir la puerta. No fue por un flechazo, no. Sino porque irradiaba algo tranquilo, casi silencioso. Llevaba una camisa blanca cubierta de manchas de pintura, brazos sólidos, manos rudas y una mirada profunda, no seductora, no provocadora, solo atenta, como si mirara más allá de mí. Me sonrió cortésmente. Retrocedí para dejarlo entrar. Señora Elena, ¿es aquí para pintar el salón? Sí, adelante, le mostraré. Me siguió con sus herramientas en mano. Le expliqué mis deseos, un gris suave, moderno, no muy oscuro. Él solo asentía, concentrado, un contraste con los artesanos ruidosos a los que estaba acostumbrada. Él era diferente, casi delicado. Subí al piso de arriba para trabajar un poco. Tenía una reunión por videollamada a las 10. Lo escuché mover los muebles, colocar las lonas protectoras y luego, nada. Silencio. Alrededor de la 1 del mediodía, bajé para ofrecerle algo de beber. Se había quitado la camisa. Solo llevaba una camiseta negra manchada, pegada a su torso debido al calor. Sus músculos estaban definidos, su cuello cubierto de finas perlas de sudor. Me sentí tonta por quedarme mirándolo. Así que desvié la mirada. ¿Quiere beber algo? Agua de horchata, zumo de piña, le propuse. Él dudó, luego asintió. Zumo de piña, por favor. Fui a la cocina, turbada sin saber realmente por qué. Tenía 36 años. Casada desde hacía casi 10. No había previsto sentirme así por un pintor. Pero todo realmente cambió al día siguiente. Ricardo se había ido de viaje de negocios por 2 días a Sevilla. Estaba sola en casa. Salía del baño con el cabello mojado, una toalla alrededor del cuerpo. Iba a buscar un pareo en la habitación antes de bajar. Lo que no había previsto era que Mateo estaría allí. Escuché un ruido en el pasillo. Abrí la puerta y lo vi. Se había equivocado de piso al ir a buscar una extensión. Levantó la cabeza justo cuando yo abría. Nuestras miradas se cruzaron. Yo empapada, desnuda bajo la toalla entreabierta. Él, inmóvil. Un largo silencio, ni vergüenza ni incomodidad, solo un silencio denso. Cerré la puerta suavemente. Me quedé apoyada contra la madera, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Por qué no huía? ¿Por qué no gritaba yo? ¿Por qué temblaba? 1 hora después, cuando bajé ya vestida esta vez, no sabía qué decirle. Él tampoco. Pintaba, concentrado como si nada hubiera pasado, pero el ambiente había cambiado. Una tensión ligera pero eléctrica flotaba en la habitación. Perdón por lo de antes, dije. No respondió de inmediato. Luego dijo suavemente. Fue un accidente, pero fue hermoso. Me giré hacia él sorprendida. Perdón. Dejó el pincel. No sonreía. Su mirada no era lasciva. Parecía sincero, realmente sincero. Usted estaba hermosa. Lamento si la hice sentir incómoda. No supe qué responder. Parecía una película. Pero era yo allí, en ese salón a medio pintar con ese pintor que acababa de decir que estaba hermosa desnuda. Al día siguiente me maquillé ligeramente antes de que llegara. Me puse un vestido que realzaba mi figura, solo para ver, solo para sentirme viva. Él continuó su trabajo. Yo iba y venía a su alrededor. Sentía su mirada rozar a veces mis movimientos. No decía nada,
pero sentía que todo se deslizaba suavemente, lentamente hacia algo. Ya no era pintura, era un juego, una espera. Y un día, todo realmente cambió. No sabría decir exactamente cuándo la frontera comenzó a resquebrajarse. Ni en qué momento preciso lo que sentía por Mateo pasó de ser una turbación a algo más afirmado. Pero sé que aquel jueves, cuando lo sorprendí contemplando uno de mis retratos enmarcados en el pasillo, algo se confirmó. Bajaba silenciosamente las escaleras cuando lo vi de pie frente a la foto. Era una foto mía tomada en Puerto Escondido 2 veranos antes. Llevaba un sombrero de paja, una sonrisa dulce. Ricardo me había tomado por sorpresa ese día. Mateo fijaba la imagen, perdido en sus pensamientos. Ni siquiera notó mi presencia. Avancé suavemente y dije: «Esa no es muy reciente». Él dio un ligero sobresalto y luego se giró hacia mí. «Usted es muy fotogénica». Me sentí ruborizar. No fueron tanto sus palabras como el tono. No me hablaba como un obrero a una clienta. Me hablaba como un hombre a una mujer. Y esa mirada, ya no era la de un desconocido. Era la de un hombre que me había visto por casualidad, pero que ya no podía olvidarme. Le sonreí. Ya no quería seguir jugando a la mujer distante. Esa mañana, le propuse almorzar conmigo. Al principio se negó por cortesía, luego cedió. Comimos en la veranda. Un rico plato de paella con mariscos y una sangría fresca. Comía lentamente con cuidado como si quisiera saborear el instante. ¿Vive solo?, le pregunté curiosa. Asintió con la cabeza. Cuido a mi madre. Está enferma. Mi padre murió hace mucho tiempo. Pinto para ganarme la vida y mantenerme en pie. Escuché conmovida. No decía mucho, pero cada palabra estaba cargada de una grave pudor. No estaba ligando. No estaba pidiendo nada, solo estaba allí, verdadero, sincero. Y yo me sentía desnuda de otra manera, despojada de mis automatismos. Mi esposo Ricardo en todo esto, era como un fantasma lejano, presente en los papeles, en los recuerdos, en la cama demasiado grande, pero ya no realmente allí, ya no en mi corazón, ya no en mi cuerpo. Al día siguiente, mientras pintaba la pared junto a la ventana, me senté detrás de él con un libro. Fingí leer. Lo miraba, sus brazos, su cuello, la forma en que sus dedos acariciaban la superficie. Y de repente se giró hacia mí. Usted es diferente de lo que pensaba. ¿Ah, sí? ¿Y qué pensaba? Dudó, luego sonrió. Que era fría, cerrada, pero usted es ardiente y está llena de sombras. Esa frase me atravesó como una cuchilla. Me levanté turbada. Creo que será mejor que suba. No insistió. Simplemente respondió. Lo siento. Pero no lo sentía, y yo tampoco. Esa noche esperé a que Ricardo llamara. No lo hizo. Otra cena sola. Otra noche mirando al techo. Y en mi cabeza el pintor. Soñé con él, primero difuso, luego nítido. En ese sueño me tendía la mano y yo la tomaba. No me tocaba, no, pero su mirada me desvestía más intensamente que cualquier mano. Me desperté sudando, sin aliento, ¿necesitada de qué? ¿De atención, de ternura o de peligro? El último día, debía hacer los retoques finales. Llegó temprano como siempre. Llevaba un vestido de lino blanco vaporoso, casi transparente bajo la luz. Lo hice a propósito. Ya no podía más con esa espera, con esa tensión silenciosa. Pintaba el último panel de pared. Me quedé de pie mirándolo. ¿Le gusta su oficio?, le pregunté. Dejó el pincel y luego me miró fijamente durante un largo rato. Cuando pinto, veo lo que los demás ya no miran. No respondí. Mis piernas temblaban. Dio un paso hacia mí, luego otro. ¿Le gustaría que la pintara? Me estremecí. ¿Cómo? ¿Aquí? No aquí, no ahora, pero un día, en un lienzo de verdad. Mi corazón latía con fuerza. Retrocedí un paso, pero mis ojos le suplicaban que continuara. Se acercó más y susurró. La vi desnuda sin quererlo, pero desde ese día, no consigo imaginarla de otra manera. No podía respirar.
¿Y cree que eso es bueno?, murmuré. Sonrió con tristeza. No, pero creo que es verdad. No intentó tocarme. No buscó mis labios. Simplemente volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. En silencio. Al final del día, me entregó su factura, una hoja doblada y, deslizada dentro, una nota. Gracias por dejarme verla, incluso sin quererlo, incluso sin permitírmelo. Luego se fue sin mirar atrás. Me quedé allí, sola en mi salón recién pintado. El gris era perfecto, suave y apaciguador. Pero yo, ya no era la misma. Él me había pintado de otra manera, no en una pared, no en un lienzo, sino en su mirada. Y yo, ya no podía verme de otra manera tampoco. Después de su partida, la casa me pareció vacía, más de lo habitual. Y sin embargo, todo estaba allí. Las paredes recién pintadas, los muebles en su lugar, el persistente olor a pintura, las cortinas flotando al ritmo de la ligera brisa. Pero faltaba algo, o más bien alguien. Me quedé de pie un largo rato en el salón, con la nota de Mateo todavía en la mano. La leí por segunda vez, luego por tercera. Cada palabra vibraba aún en mi piel como una caricia a destiempo. Me sorprendí a mí misma posando la mano sobre mi brazo desnudo, como para sentir de nuevo su voz, su presencia. Esa noche preparé una cena que debería haber compartido con Ricardo, mi fabada, mi plato favorito. Se suponía que regresaría por la tarde. A las 8 todavía nada. A las 9 me envió un mensaje lacónico, cambio de planes. Duermo en Sevilla, demasiado cansado para volver esta noche. Besos. Ninguna pregunta sobre mí, ninguna palabra sobre los trabajos. Ni siquiera un ¿qué tal? Sentada sola en la mesa, el silencio frente a mí, y pensé en lo que Mateo me habría dicho. Me habría mirado mientras comía. Habría comentado el sabor, habría bebido lentamente su copa. Habría existido. Casi no comí. Finalmente subí a la habitación. La cama parecía demasiado vasta, la manta demasiado pesada. Me di vueltas y vueltas. Nada aplacaba ese fuego suave en mí, ese escalofrío contenido, esa sensación de algo inacabado. No era un deseo bruto, no, algo más sordo, más profundo. Al día siguiente retomé mis hábitos. Limpieza, llamadas a la oficina, compras. Pero todo parecía insípido, como un plato sin sal. La luz gris de las paredes me recordaba la de sus ojos. No podía mirar una superficie sin imaginar sus dedos pintándola. Mi propio reflejo en el espejo me parecía diferente, como si me hubiera convertido en otra persona. Pasé junto a la mesa donde había dejado la factura de Mateo. Todavía estaba allí, doblada con su nota. Y entonces algo en mí se levantó. Un impulso, un capricho, una pulsión. Busqué mi teléfono. Mi dedo flotó sobre el número de la factura y llamé. Descolgó al segundo tono con un simple aló. Tras un silencio, su voz suave dijo, lo sabía. ¿Qué sabías? ¿Que me llamarías? Mi corazón dio un vuelco. Yo solo quería saber si había recibido el pago. Una patética excusa que él no refutó. Sí, gracias. Otro silencio. Esa clase de silencio que no se interrumpe, que respira por nosotros. ¿Sigues pintando?, dije. Todos los días. Pero desde que salí de su casa, no consigo pintar otra cosa. No especificaba qué, pero yo entendía. Puedo ir a ver, murmuré. Ni yo misma creía mis palabras. Él respiró hondo. Si viene, no la dejaré ir fácilmente. Cerré los ojos. Por un segundo lo olvidé todo. Ricardo, la casa, los años. Solo estábamos yo, esa necesidad antigua y nueva a la vez, esa necesidad de existir en la mirada de alguien. Pero respondí. No puedo. Todavía no. No insistió. Comprendo. Pero volverá. Luego colgó suavemente como un punto suspensivo. Los días pasaron. Ricardo regresó cansado, distraído. Miró el salón, asintió con la cabeza. No está mal, está limpio. Cambió de canal en la tele, no preguntó nada más.
Y yo lo miré a él, a mi esposo, a mi compañero de 10 años, y tuve este pensamiento violento: ya no me ve. Ya no era más que un mueble en esa casa, un autómata que cocinaba, que se ocupaba, que callaba. Y me dije: ¿es esto? Ser fiel es olvidarse hasta desaparecer. Una semana después, salí a caminar sola. Me encontré cerca de un pequeño taller. El exterior era modesto, cubierto de hiedra con una pequeña cortina blanca en la ventana. Mi corazón se aceleró, dudé. Luego empujé la puerta. Él estaba allí, sentado frente a un lienzo de desnudo concentrado. Levantó la vista, me vio y no dijo nada. Solo una sonrisa. Me quedé de pie. No debería haber venido. Pero estás aquí. Me señaló una silla. Me senté. El silencio se instaló, pero no era pesado. Un silencio como una manta cálida. Giró el lienzo hacia mí. Era yo, o más bien una versión de mí. Desnuda, pacífica, fuerte, con los ojos cerrados, la espalda recta, sublime. Llevé la mano a mi boca. ¿Tú pintaste eso de memoria? Asintió con la cabeza. Te veo incluso cuando no miro. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No de tristeza, sino de reconocimiento, de asombro, de emoción pura. Luego se acercó lentamente, se arrodilló ante mí, posó sus manos sobre mis rodillas. No tengo nada que prometerte. No soy un esposo ni un futuro, pero puedo devolverte la vida. No respondí, pero me quedé 1 hora, 2 horas, sin que me tocara de otra manera, solo allí, juntos. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. No le dije nada a Ricardo esa noche, ni en los días siguientes. Él tampoco me hizo preguntas. Quizás creyó que todo estaba resuelto, que yo había vuelto a ser la esposa tranquila, presente, predecible. La que lleva la casa, sonríe ante los invitados, habla en el momento adecuado y calla cuando debe. Quizás creyó que me había recuperado, pero no sabía que ya ni siquiera me buscaba. Y yo comenzaba a comprender lo que es. Perderse muy lentamente. Cada día, caminaba con un peso en el pecho. No un remordimiento, sino una ausencia. La de lo que no me atrevía a vivir. La de un hombre al que ya no podía ver como un simple pintor. Un hombre que había sabido ver, sentir, traducir lo que ni siquiera mi esposo detectaba ya en mí. Me llamaba a veces, 1 vez cada 3 días, siempre sobriamente. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Te he añadido a un lienzo una silueta. Todavía no te la muestro. Y colgaba. Nada más, sin acoso, sin intento, solo saber, un recordatorio de que existía para alguien, que todavía me veían. Una noche me crucé con mi reflejo en el espejo del baño. Me estaba cepillando los dientes. Ricardo ya roncaba y me di cuenta de que ya no reconocía a esa mujer. No era yo. Ya no era yo. Me apoyé en el lavabo y pensé cuántas mujeres se convierten en fantasmas en su propia vida sin que nadie se dé cuenta. Al día siguiente tomé una decisión. Fui a ver a mi madre. No le conté todo, solo una versión suave. Mamá, ¿crees que se puede amar a otra persona cuando estás casada? No de un amor sucio, sino de un amor que te despierte. Ella siguió pelando sus almendras en silencio. Luego dijo: no es el corazón el infiel, es el alma cuando tiene sed. La miré conmovida. Ella levantó los ojos hacia mí, serena. Tu padre me olvidó durante mucho tiempo, sabes, años en los que yo estaba allí, pero ausente para él. Un día, un hombre me sonrió en el mercado. Solo una sonrisa. Pero en esa sonrisa comprendí que todavía era una mujer. No solo una esposa, no solo una madre, una mujer. Sonrió suavemente. ¿Y sabes lo que hice? ¿Qué susurré? Nada. Pero nunca volví a ser la misma. Me tendió una mano arrugada. No estás obligada a actuar, pero estás obligada a mirarte y no mentirte. Esas palabras me siguieron hasta la casa. La noche después de cenar, Ricardo puso la tele. Otro partido, otros comentarios estridentes. Me senté a su lado en silencio. ¿No miras?, preguntó sin apartar los ojos. No, lo observé, los pliegues en su frente, su mano en el mando a distancia, el mismo hombre al que había amado locamente antaño,
pero que ya no me veía, que ya no me tocaba, que ya no me hablaba con esa luz en la voz. Y murmuré, ¿me amas todavía, Ricardo? Parpadeó sorprendido como si acabara de hablar en chino. ¿Por qué preguntas eso? Solo porque he olvidado lo que se siente. Me miró entonces por primera vez en semanas. Largo rato buscó una respuesta en mi pregunta y no encontró nada. Eres mi esposa. Eso no es una respuesta, es un estatus. Se levantó molesto. Otra vez con las historias. ¿Qué quieres? ¿Un viaje, una joya, una fiesta? No, Ricardo, quiero que me veas, que me toques sin tu cuerpo, que me escuches sin esperar el final, que me busques. Se quedó de pie, confuso. Luego dijo, exageras, piensas demasiado. Y subió. Me quedé allí en el silencio, el verdadero silencio, ese que te vacía. Al día siguiente me puse mi vestido rojo pasión, el que guardaba para una gran ocasión. Me maquillé ligeramente y salí sin avisar. Caminé y mis pasos me guiaron hasta el taller. Él no estaba allí, pero la puerta estaba entreabierta. Entré. Había varios lienzos apoyados contra la pared, bocetos, formas difusas y al fondo, el de mí desnuda, pacífica, inmóvil pero viva. Avancé hipnotizada. Extendí la mano casi para tocar la pintura. Cuando sentí un calor detrás de mí, él estaba allí. Sabía que volverías. No respondí. Mis lágrimas ya corrían. Me miró fijamente, luego preguntó. ¿Puedo simplemente abrazarte? No respondí. Solo di un paso adelante y él me tomó suavemente, lentamente, sin palabras, sin prisa. Y allí, en ese silencio, me reencontré. No sabía qué iba a hacer después. No sabía si dejaría a Ricardo. En ese instante en sus brazos, supe que era yo misma de nuevo. Me quedé mucho tiempo en sus brazos. No sabría decir cuánto tiempo, quizás unos minutos, quizás una eternidad. El mundo había dejado de hacer ruido a nuestro alrededor. Sentía su respiración contra mi nuca, sus manos posadas, respetuosas en el hueco de mi espalda. No buscaba nada más. Solo me envolvía. Y yo por primera vez en años, no me había sentido culpable de existir. Cuando me fui no le prometí volver. Él no me preguntó a dónde iba, qué haría. Lo sabía como yo. Sabía que lo que me había ofrecido no podía convertirse en una rutina. Me había visto pintado, tocado con sus ojos, sus silencios, su respeto. Pero yo era una mujer casada, una mujer que llevaba un nombre, un hogar, una historia. Y a veces lo que ilumina el corazón no puede convertirse en la lámpara de la vida diaria. Regresé al anochecer. Ricardo estaba en el salón, una cerveza en la mano. Cuando me vio se levantó sorprendido. El vestido rojo, el maquillaje, mi mirada directa. ¿Dónde estabas? Conmigo misma. Frunció el ceño. ¿Cómo que contigo misma? Me senté. Lo miré largamente. Ricardo, ya no me amas. Se quedó inmóvil como si la palabra lo hubiera abofeteado. Me casé contigo. Te di esta casa. ¿Qué más quieres? A mí. No lo que crees que soy, no lo que hago. A mí. Alzó la voz. Hablas como una mujer que quiere irse. No hablo como una mujer que quiere volver a ser ella misma. Un silencio cayó entre nosotros, uno de esos que borran años. Suspiró. Se sentó a su vez. ¿Hay alguien? Dudé, luego dije la verdad. Ha habido una mirada, un silencio, un espejo, nada más. Pero fue suficiente para recordarme que existía. Se frotó la cara, cansado. No soy un monstruo, Elena. Solo creí que todo iba bien. Esa es la peor parte. No viste nada. Bajó los ojos. Y yo en ese instante ya no sentí rabia ni cólera, solo una inmensa fatiga. La fatiga de haber esperado, de ser mirada, de ser deseada de otra manera que en los automatismos. Al día siguiente comencé a pintar nuestra habitación. Yo misma. Un azul suave, una renovación silenciosa. No sabía si nuestro matrimonio iba a renacer, pero sabía una cosa, no me dejaría desaparecer de nuevo. Ricardo tardó en comprender, pero lo intentó.
¿Sería este el comienzo de una nueva paleta para su vida o el final de su lienzo compartido?